Hola, muy buenos días a todos los que estáis al otro lado de la pantalla. Muchas gracias por estar ahí y bienvenidos a esta mesa de debate organizada por Alcampo, que con motivo de su 40 aniversario está organizando una serie de eventos digitales y en esta ocasión 4 expertos del sector hablarán sobre la importancia que tiene la innovación en el comercio de hoy. Permitidme que os presente a los participantes que hoy estarán en este evento y que son, en el sentido de las agujas del reloj, de izquierda a derecha y de arriba a abajo: Carmen Pernas, de Alcampo; Alejandro Gómez, también de Alcampo; Simón García, de Boss Lover; y por último, pero no por ello menos importante, Alfonso Sebastián, de la Asociación Española de Retail. El desarrollo del evento de hoy va a ser muy sencillo, ya que los 4 participantes realizarán sus correspondientes presentaciones, ¿vale?, con su particular visión que tienen sobre la importancia que tiene hoy en día la innovación en el comercio y todos aquellos elementos que la rodean, y posteriormente se abrirá un turno de preguntas en el que todos vosotros podréis participar a través del chat que vais a tener habilitado en la pantalla de vuestros ordenadores. Bueno, y sin más dilación ya, permitidme que os presente a Carmen Pernas, que será la primera participante en el evento de hoy. Y podemos decir de ella que es licenciada en Dirección de Marketing y Gestión Comercial por ESIC y que lleva trabajando en Alcampo desde 2003. Carmen, buenos días, todo tuyo. Buenos días, Jesús. Mil gracias. Lo primero, gracias a todos los componentes de la mesa por acompañarnos en este encuentro. Por supuesto, a todas las personas que nos estáis viendo en directo para compartir con nosotros este diálogo sobre la innovación en el comercio de hoy. Para mí es importante remarcar que cuando hablamos de innovación no solo hablamos de tecnología. Debemos vincular el término de la tecnología porque al final es un medio que nos permite llegar a esa innovación. Pero la tecnología al final es una herramienta, es la que hace realidad en gran parte de los casos que la innovación o la concepción del negocio sea una realidad como forma de actuar. Pero la innovación está presente en nuestra oferta, en el caso de Alcampo, en nuestros productos y en nuestro diseño de comercio hoy omnicanal, donde no tratamos de hacer lo mismo en el canal físico o en el online, sino que intentamos conectar los dos mundos y de unirlos para que el cliente tenga una experiencia coherente con bajo la marca Alcampo. En Alcampo tenemos experiencia en innovación, porque tenemos experiencia en la generación de un modelo de negocio en constante cambio, adaptándose en cada momento a la nueva realidad y también provocando y siendo percusión de otras. Es decir, tenemos un papel activo en la transformación y lo hemos tenido siempre, desde que dimos los primeros pasos allá hace casi 40 años. Porque cabe recordar que este año es el 40 aniversario de Alcampo. En el 81 abrimos nuestro primer hipermercado. Ya de por sí era un concepto innovador porque teníamos ese concepto de tener todo bajo el mismo techo. Los clientes podían acceder a multitud de tipología de productos, desde alimentación, desde vestido, desde calzado. Y eso ya para los que en esa época estábamos viviéndolo era una innovación. Al final era hacer una compra completa. Era algo rompedor que satisfacía a un consumidor participante en esa transición. No solo hablando de transición en términos políticos, sino también sociales y culturales, que marcaban al fin y al cabo los hábitos de consumo de un cliente. El acto de compra era en esos años 80 una experiencia memorable para un público que buscaba grandes cantidades, grandes espacios y grandes ofertas. Ir al campo era una forma de ocio para asistir a un verdadero espectáculo, de ver lineales llenos de multitud de productos en espacios que superaban fácilmente los 8.000 metros cuadrados. Desde entonces en Alcampo hemos asistido a destacados cambios sociológicos, demográficos, culturales, y que han desembocado en nuevos hábitos y en un nuevo comercio que evoluciona y se renueva día a día. Además de la irrupción digital que estamos viviendo y ya llevamos viviendo un tiempo, que va marcando un antes y un después en todo lo que vamos haciendo a nivel de comercio, ha habido claves claras que han marcado el cambio, como la evolución demográfica, social, que ha traído consigo nuevos estilos de vida y hábitos de compras diferentes. Un nuevo consumidor, fruto también de la transición ecológica y alimentaria, que es más activo, está más informado y es un consumidor comprometido con nuestros valores y con un producto con valor añadido más saludable, con más calidad y con más frescos. Un consumidor que ha vuelto a valorar la experiencia
Vemos hoy que lo cercano, la proximidad, la cercanía vuelve a ser un valor importante en nuestros clientes y lo es en nuestra empresa. Y lo que significa un trato personalizado como es un eje dentro de nuestra estrategia hoy de la compañía. Precisamente para este consumidor debemos ser capaces de situar la innovación como un eje transversal de cada paso que damos en esta compañía, entendiendo que es clave en un comercio en constante evolución, que vive cambios, menos notorios o bruscos, a lo largo del tiempo. Hoy, afrontando lo que hemos vivido con la COVID, hemos visto un cambio no solo en la transformación de lo que hemos estado viviendo a aspectos concretos, sino un cambio también en la forma como hemos afrontado esta situación que era nueva para nosotros. En el campo, la COVID nos ha hecho evolucionar y buscar nuevas soluciones innovadoras, que teníamos que dar respuesta a una sociedad y a un cliente que se había afectado por muchos ámbitos y por muchas condiciones. En este marco, nuestros clientes sufrieron restricciones a la movilidad, que les impedía realizar la compra como lo hacían habitualmente en nuestra tienda física, y que nos hizo agilizar la adaptación de un comercio online que no estaba preparado para afrontar el aumento exponencial que tuvimos, alcanzando crecimientos superiores al 160%. Lo afrontamos con fuerza, con agilidad y con decisión. Y siempre con el objetivo de responder a nuestros clientes. Siempre estaba esa visión customer-centric en nuestra cabeza de darles soluciones digitales, soluciones físicas para que pudiera realizar su compra. Incorporamos nuevos servicios como WhatsApp para las compras de tecnología y de electrodomésticos, para que nuestro cliente desde su casa pudiera acceder a una compra física desde un canal virtual. Ampliamos franjas de entregas hasta el máximo, donde la gente de nuestras tiendas se volcó de manera increíble para que pudiera nuestro cliente comprar en franjas amplias en todo lo largo del día. Y lanzamos nuevos servicios de paquetería, para poder amplificar al máximo nuestra capilaridad. En este periodo vivido me quedo con algo esencial y el más positivo. Hemos llegado a generar un impulso importante en cuanto a pensar en la agilidad y la flexibilidad con la que hay que tomar decisiones. Muchas veces en grandes proyectos nos enmarcamos y tardamos tiempo en poner POC en marcha. Las pruebas de concepto, hasta que no están a su mejor situación, no las sacamos al mercado. La COVID ha venido a decirnos que lo importante es la velocidad, y cuanto más rápido vayas, más veloz seas, serás capaz de entrar en un entorno de proceso de mejora continua, que al final ese mínimo producto viable te va a hacer que vayas a ir mejorando para conseguir ese producto final. Hoy nosotros testamos y testamos. Lo hemos asumido ya como parte de nuestro ADN, y hoy por hoy contamos con múltiples proyectos en vía de estudio y en test, que en función de esos resultados serán o no multiplicados. Por poner un par de ejemplos que seguramente conocéis, ahora mismo tenemos en modo test un córner de ropa de segunda mano en colaboración con Modarre, en nuestro hipermercado de Sant Boi. Y tenemos otros con Bistro, donde los clientes pueden vivir experiencias gastronómicas. Además, nuestra prioridad, y luego Alejandra nos hablará, hoy es dar respuesta al cliente, cómo, cuándo, dónde y como quiera, respondiendo a un entorno siempre de always on. Estamos probando nuevos servicios, muchos de ellos vinculados a la experiencia de compra online, como la entrega con Globo en 1 hora, o la entrega en 2 horas desde nuestros hipermercados con el comercio online, la posibilidad de recoger en compra en lockers abierto 24 horas al público, o en puntos de recogida de correos, o incluso en otras tiendas más pequeñas, formatos más pequeños de al campo, como en Zaragoza, que seguramente lo conocéis, un punto de recogida donde hay una prueba piloto con un surtido amplio de hipermercado, donde el cliente a través del canal digital puede recoger su compra en un supermercado pequeño. Además, lanzamos también un chatbot que luego Simón nos hablará de él y de la relación que hemos tenido con este gran lanzamiento. Un chatbot que inyectamos en nuestro canal online y que hoy nos permite relacionarnos con nuestro cliente, resolver sus dudas de forma automática a través de la inteligencia artificial, y del que
Estamos orgullosos porque al final parte de nuestra estrategia de relación cliente de forma automática permite contestar y responder a ese cliente, y también lo inyectamos dentro de nuestras campañas promocionales que nos permiten contestar y llevarle al cliente a ese producto que está demandando. Para terminar, quiero resaltar que en nuestra hoja de ruta siempre ha estado el cliente en el centro de nuestra empresa, con tecnología o sin tecnología. En este aspecto ha sido fundamental para nosotros hoy tener una visión única del cliente, una visión 360 de su comportamiento, sea cual sea el canal que utilice. Canal online, supermercado, hipermercado, cualquier canal y trazado que hace hoy un cliente en nuestros hipermercados o supermercados, somos capaces de saber sus hábitos a través de nuestra tarjeta de fidelidad o nuestra tarjeta financiera. ¿Esto qué nos va a permitir? Pues proponer una propuesta de valor diferenciante, personalizar las ofertas con nuestros clientes y comunicaciones y mejorar nuestra propia gestión comercial. Al final se trata de tomar decisiones no por lo que es la intuición, sino porque realmente hay rasgos y hay realmente no suposiciones, sino que realmente hay evidencias de lo que está pasando. Además, para nosotros la satisfacción del cliente es una obsesión. Nosotros semanalmente todos vemos lo que habla el cliente con nuestro NPS. El Net Promotion Satisfactory nos permite ver qué piensan los clientes de nosotros, si son promotores, si son retractores, y vemos cada uno de los verbatim que los clientes nos transmiten, con el objetivo de establecer planes de acción que nos permitan mejorar. Aquí estamos para escuchar y para al final el cliente es el jefe que nos marca cuál es el camino. Para nosotros queda camino por recorrer, pero sin duda hoy el conocimiento cliente y la personalización de las ofertas y comunicación son claves para conectar con este cliente, con la buena oferta, con el buen momento y por el canal adecuado. En definitiva, y con la misma idea con la que comencé, para mí la innovación no solo se trata de tecnología ni de digitalización, se trata de poner al cliente en el centro y en el corazón de la empresa, de pensar en cómo aportarle valor a su experiencia, de aportar soluciones, de resolver sus fricciones y de simplificarle la vida. El resto son medios que ayudan a construir esta propuesta de valor. Y mil gracias. Muchas gracias, Carmen, por tu presentación, que ha sido muy interesante. Siempre, como bien dices, con ese foco en la innovación que ha tenido Alcampo desde que abrió su primer hipermercado hace ya 40 años en Utebo. ¿Cómo habéis ido evolucionando esa, digamos, línea de tiempo cronológica que has mencionado? ¿Hasta cómo habéis llegado a responder a los desafíos que os ha puesto sobre la mesa la COVID, ¿no? Con agilidad, flexibilidad, pero siempre con el cliente en el centro? Muy interesante, y yo creo que ha dejado unas cuantas preguntas sobre el punto de penalti. Esperemos que alguien esté dispuesto a lanzarlo, y si no, pues seré yo quien te haga algunas preguntas cuando participen el resto de los compañeros. Muy bien. Bueno, pues a continuación el turno de palabra la tiene Alejandro Gómez, que tiene un grado en Comercio y Marketing por la Universidad Complutense de Madrid y trabaja en Alcampo desde septiembre de 2016, ocupando su actual cargo, que es responsable digital de la compañía, desde diciembre de 2018. Alejandro, todo tuyo. Muy bien, pues muy buenos días a todos. Lo primero, agradecer la oportunidad de estar aquí con gente de tanto nivel, y nada, esperemos que sea una mañana interactiva, que la gente se anime, que lance preguntas y que podamos pasar este ratito aprendiendo y sobre todo pudiendo profundizar en la innovación del comercio de hoy. Yo, como bien ha comentado Carmen, una de las cosas que voy a tratar es el tema de la omnicanalidad. ¿Por qué? Porque al final la omnicanalidad es una de las cosas que se nos abre a futuro y es básicamente un poco el mantra que tenemos que perseguir para poder dar esa innovación a todos los clientes, ¿no? Entonces, es verdad que la omnicanalidad ha tomado muchos significados. Cada vez más personas hablan de la omnicanalidad y muchas veces puede ser que incluso mezclen los conceptos, ¿no? Entonces, yo creo que es importante, y quería tomarme la oportunidad de poder conversar y charlar con vosotros en contar qué es esta omnicanalidad, cómo la entendemos además de Alcampo y cómo es un pilar, un eje estratégico para nuestra estrategia a futuro, ¿no? Entonces, por empezar de hablar de la omnicanalidad, lo importante es entender un poco el contexto, ¿no? Es decir, en 1974 empieza Internet, ¿no? Todo lo que conocemos como Internet,
empieza a surgir este nuevo canal, ¿no? Y a partir de ahí, hasta 1978, surge el mail. Luego empieza la primera web en el 91, en el 98 Google, en 2003 LinkedIn. Y si os fijáis, a medida que va pasando el tiempo, se va acortando esa franja de innovación y de creación de nuevos canales, que al final lo que hace es que cambie el contexto completamente. Es decir, veníamos de un modelo de unicanalidad, podemos hablar de la tienda de conveniencia de toda la vida, y hemos pasado a un modelo de multicanalidad. Claro, esto cambia un poco las reglas del juego, a fin de cuentas, porque nosotros teníamos una propuesta de valor en nuestras tiendas físicas, donde conocíamos a nuestro cliente, donde tratábamos una cercanía con él, y ahora nos encontramos con un crecimiento exponencial de nuevos canales en los cuales nuestros clientes navegan de manera muy nativa y nosotros tenemos que seguir manteniendo nuestra identidad para poder llegar a ellos y dar ese aporte de valor, ¿no? Entonces, básicamente, lo que vemos es que empiezan a surgir nuevos términos, ¿no? Y un poco por intentar aclararlos y por intentar un poco poner nombre dentro de esta vorágine o este caos de nuevos términos, es importante entender que existe una multicanalidad. La multicanalidad no es la unicanalidad. ¿Cuál es la diferencia entre multicanal y omnicanal? La multicanalidad es que existen varios canales, pero no están conectados o no hay una interacción entre ellos. Esa es la gran diferencia, ¿no? Porque muchas veces se habla de multicanalidad, pero al final teníamos una estrategia en un canal, por ejemplo, físico, y una estrategia en un canal, por ejemplo, online, ¿no? Es decir, ¿cuántas veces nos hemos encontrado que lo mismo nos hacían una oferta por teléfono de un servicio, luego queríamos ir a la tienda a utilizar esa misma oferta y no aplicaba, ¿no? Es decir, eso sería una multicanalidad. Existen varios canales, pero no están conectados entre sí. Luego, otro término que también es interesante analizar es la parte de cross-channel. ¿Qué es esto de cross-channel? Cross-channel es cómo los usuarios o cómo los consumidores o clientes saltan de un canal a otro, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo compro en la web y recojo en una tienda física. Esto lo que nos permite es ver cómo esos clientes van saltando de un canal a otro y podemos analizar cómo lo hacen, ¿no? Es decir, este nuevo concepto anteriormente no existía, pero a través de esta multicanalidad donde existen todos estos canales, pues vemos que los clientes se mueven de manera libre, de manera totalmente autónoma entre canales y tenemos que ser capaces de adaptar nuestra estrategia para perseguir ese cross-channel y dar ese servicio. Y luego, por último, tenemos la omnicanalidad. Es decir, la omnicanalidad, a fin de cuentas, es un ecosistema. Esto lo que consiste es, de los canales que tenemos disponibles, la idea es que estén conectados de tal manera que se rompa la barrera entre el on y off. Este concepto que también se dice mucho, que es la parte digital, ¿no? Esa parte digital más la parte física. Entonces, básicamente el concepto que cambia, porque la única variable que es impermutable es el usuario. Es decir, el usuario es aquella variable que se mantiene estática mientras va saltando entre canales. Por tanto, es como muy bien hablaba Carmen, ahora tenemos que poner al usuario en el centro, ¿no? Anteriormente también existía este concepto, pero ahora más que nunca, porque lo importante es saber, entender ese rastro que nos va dejando para saber cómo ese cliente o esa experiencia que está teniendo podemos tener la capacidad de aportarle valor. Y por tanto es importante generar este ecosistema. Si tuviésemos que hablar de una definición como tal, es como decíamos, la omnicanalidad es una estrategia. Es una estrategia que se centra en el usuario. Y es importante no trasladar esa organización interna en la empresa, esas casuísticas que tenemos de la empresa a este usuario. Lo importante es alinear esta presencia de marca en todos nuestros canales con el objetivo de satisfacer a este usuario. Este es un poco esa definición de omnicanalidad. Por tanto, ahora pasamos a un modelo que nos vamos de brand-centric a user-centric. ¿Esto qué quiere decir? Como decíamos, que ahora mismo lo más importante es poner a este usuario en el centro. Donde antes la empresa estaba en el centro, ahora lo más importante es este usuario. Y tenemos que, como decíamos, analizarlo, conocerlo, empatizar con él. Y esto lo que hace es que se trata un concepto que es muy interesante, que hablamos de from the madman to the madman. ¿Esto qué quiere decir? Que anteriormente las grandes mentes o las grandes marcas lo que hacían es que producían un concepto creativo y lo comunicaban a la audiencia de manera masiva, buscando un gran impacto en la sociedad. Sin embargo, gracias a las nuevas tecnologías, ahora la posibilidad que tenemos es lo que hablábamos de los madmen, es decir, venimos de esos hombres locos, por hablar de la traducción literal, a esos hombres matemáticos. ¿Esto qué quiere decir? Gracias a los entornos digitales o gracias en general a la tecnología, porque también digitalmente podemos analizar el comportamiento de los usuarios en las tiendas. Lo que estamos entendiendo es que los usuarios dejan un rastro que nos permiten analizarlo, entenderlo, y ahora estos hombres matemáticos lo que permiten es, lo que comentaba muy bien Carmen, personalizar
de hacer al cliente que se sienta único, porque entendemos su comportamiento, entendemos su experiencia en nuestros canales. Y esto nos permite entender esa manera de comprar o esa manera de interactuar con nuestra marca para ofrecerle la mejor experiencia de usuario. Por tanto, ya no es un concepto que lanzamos de manera masiva. Ahora son conceptos que lanzamos personalizados para los clientes que interactúan con nuestra marca o que podrían interactuar con nuestra marca. Entonces, hablamos de estrategia omnicanal, es decir, ¿cómo implementamos una estrategia omnicanal? Porque al final estamos hablando de un concepto muy etéreo, es decir, es un concepto que es básicamente un mantra, ¿no? Porque conseguir ese ecosistema es algo que es muy difícil de conseguir, implica una inversión en tecnología muy importante y un cambio interno en la empresa muy importante. Entonces, vamos a ver 10 consejos que nos va a permitir un poco entender cómo es esta omnicanalidad y cómo podríamos aplicarla dentro de la empresa. Entonces, el primer consejo es, como decíamos, el primer paso que hay que dar es conocer a nuestro cliente. Esto que puede sonar como algo muy básico, muchas veces es muy complicado, porque cada vez el cliente deja más data, deja más información, deja más rastro. Y esto muchas veces genera mucho estrés a las empresas porque nos encontramos en un mar de datos. Y necesitamos una fuerte inversión para poder entender, analizar y, por decirlo así, interactuar con todos estos datos para conocer bien a nuestro público objetivo y poder saber bien qué es nuestro cliente. Por tanto, el primer paso es analizar totalmente a nuestro cliente y empatizar con él. Un segundo consejo sería que es muy importante marcarse un objetivo. Como decíamos, muchas veces esa data, ese rastro que nos dejan los usuarios, nos deja una cantidad de información gigantesca y muchas veces nos podemos perder en ese caos. Por tanto, es importante entender bien los datos y marcarnos un objetivo entendiendo el contexto en el que estamos. Porque, como digo, no tenemos presupuestos ilimitados, no tenemos recursos ilimitados. Al final tenemos un presupuesto X con una estructura X y tenemos un cliente que demanda una serie de cosas. Por tanto, tenemos que entender nuestro contexto y tener la capacidad de marcarnos unos objetivos en función de este contexto. Por otro lado, es súper importante definir cuáles son nuestros canales fundamentales. Lo que ha generado la multicanalidad es que al final los canales se están reproduciendo o se están multiplicando de manera exponencial. Cada vez existen más canales. Y no pensemos solamente en redes sociales o no pensemos solamente en canales físicos. Existen muchos otros canales de contacto con nuestros clientes que al final se siguen multiplicando, ¿no? Entonces, lo que sí es importante es entender cuáles son nuestros canales fundamentales. Porque en función de eso, lo que vamos a hacer es que vamos a conseguir generar una imagen de marca consistente entre estos canales. Yo he visto muchas veces, y es algo muy habitual, de, oye, vamos a abrirnos una cuenta en Facebook, en Pinterest, en Twitter, en todas, tenemos que estar en todas. Y luego tienes una foto y un descriptivo y poco más, ¿no? Entonces da una imagen peor que estar verdaderamente en tus canales fundamentales. Y es un poco como aparece la foto. En algunos canales no ir como un barco varado, ¿no? En ese sentido. Es importante asegurar cuáles son estos canales y ser muy fuertes y dar la imagen de marca que queremos transmitir a nuestros clientes en función de su comportamiento. Un consejo número 4 sería que también es importante y es fundamental toda esta comunicación que sea consistente entre todos los canales, porque muchas veces el mensaje se puede diluir, ¿no? Es decir, en algunos casos en la tienda física podemos dar un mensaje, en nuestras redes sociales podemos dar otro y a veces eso puede confundir al cliente. Evidentemente, no podemos dar el mismo mensaje en una tienda física que en unas redes sociales, pero tenemos que tener la capacidad de adaptar ese mensaje sin perder esa esencia. Tenemos que tener la capacidad de tener una coherencia con nuestros clientes, que entiendan quiénes somos y qué es lo que ofrecemos, y que esa comunicación, a fin de cuentas, sea ese medio para poder llegar con esos clientes y mantener nuestra marca o nuestra identidad de manera impermutable. Por otro lado, un consejo número 5 es muy importante que tener una llave maestra de identificación. Es decir, actualmente la mejor llave maestra son los datos de estos usuarios, ¿no? Porque cada vez las marcas perseguimos tener más datos de estos usuarios, pero tenemos que tener una manera de identificarlo. Y de hecho, ahora nos vamos a un mundo cookie-less y este tema cada vez cobra más valor. Poder identificar a estos usuarios para que tengamos la capacidad de que ellos accedan a nuestros servicios y podamos identificar quiénes son para entender su comportamiento. Por ejemplo, una llave de identificación muy buena, muy fácil y muy esencial es el mail, porque ya cuenta incluso con una seguridad propia como es la que lleva Google por detrás, ¿no? De cara a recuperar
contraseña, de cara a habilitar esa seguridad que nadie mejor que Google puede aportar. Un consejo número 6 es que es súper importante crear esa estructura de análisis que nos permita analizar las interacciones de nuestros clientes. Como decíamos, teníamos mucha data y si no tenemos una estructura bien clara, no vamos a ser capaces de luego aprovechar esa información para generar una estrategia que se adapte a esas necesidades. Como bien comentaba antes Carmen, es súper importante personalizar esa comunicación con los clientes y para ello, si no tenemos un buen CRM, no tenemos ese sistema que nos permita entender la relación con nuestro cliente, no vamos a ser capaces de ir más lejos. Por otro lado, es muy importante, como decíamos, utilizar estos clientes en pos de este objetivo, estos datos de clientes en pos de, oye, queremos buscar la personalización, pero sobre todo la predicción. A fin de cuentas, es verdad que nadie tiene una bola de cristal, no hay ninguna empresa que pueda predecir a ciencia cierta qué es lo que va a hacer un cliente, pero sí que es cierto que a medida que el contexto está más marcado, podemos entender o podemos incluso predecir qué es lo que van a hacer nuestros clientes. Por ejemplo, nosotros vemos que en nuestras compras que hacen nuestros clientes en online hay una serie de productos que siempre repiten en sus cestas. Oye, ¿podríamos utilizar esta información para predecir qué es lo que los clientes van a comprar a futuro? ¿Podríamos personalizar esa información para ayudar a esos clientes a encontrar productos que quizá no conocen y estén relacionados con esta cesta de la compra? Aquí se abre un mundo de posibilidades casi infinito, ¿no? Entonces, lo que es importante es utilizar a esos clientes con una visión de negocio que nos permita aplicarlo y aportar valor en nuestro día a día. Otro consejo también muy importante es que tenemos que garantizar la accesibilidad de todos esos canales y esa conexión entre todos, porque al final, como decíamos, muchas veces este movimiento cross-channel se dificulta porque el canal empieza a ser algo más prioritario que el servicio en sí. Y ese es el mayor error que puede existir. Cuando el canal se convierte en algo más obstaculizante que el propio servicio, no lo estamos haciendo bien en términos de omnicanalidad. Por tanto, es fundamental hablar de experiencia de usuario, de UX, para garantizar que no haya esos puntos muertos, ¿no? Que los clientes siempre tengan una navegación fluida y no se encuentren con esos puntos. Además, tenemos que tener esa capacidad de utilizar toda la información entre los canales, porque muchas veces la información está, por decirlo así, enclastrada, por decirlo así, un poco agrupada en lo que sería silos, ¿no? Es decir, tenemos información de lo que es la tienda, tenemos información de lo que es las redes sociales, tenemos información de lo que es, por ejemplo, nuestras campañas de mail, pero luego no lo juntamos todo para poder entender cómo funcionan nuestros clientes entre canales, ¿no? Es decir, ya no solamente es el exceso de data, sino es toda la información que sacamos entre esos canales, no compartirla para generar este perfil de cliente único, ¿no? Y por último, un tema muy importante, y es que hay que tener mucho cuidado con la GDPR, porque la GDPR a fin de cuentas también ha cambiado mucho las reglas del juego, ¿no? Es decir, la GDPR es un ente vivo que sigue avanzando, que hay que también tener muy en cuenta. Ahora, de hecho, como decía, vamos a un mundo sin cookies y es muy importante también entender, porque al final también esto lo que nos permite es generar seguridad para nuestros usuarios y que la gente también se sienta cómoda utilizando nuestros servicios y aportando esa data que sea de valor para su experiencia. Por tanto, es muy importante entender cómo funciona la GDPR y adaptar toda estrategia de omnicanalidad en función de esta ley para que podamos dar ese servicio lo mejor posible para nuestros clientes sin salirnos de lo que serían unas malas prácticas. Y por último, para cerrar, a mí lo que me gustaría es generar un par de conclusiones que incluso invito a cualquiera del chat que incluso pueda hacer alguna pregunta o podamos comentarlo. Estas conclusiones básicamente se basan en 4 puntos, ¿no? Es decir, los usuarios cada vez tienen más poder, están cada vez más empoderados. Y esto lo que hace es que se han acostumbrado a tener lo que quieren, donde quieren y cuando quieren. Y esto es algo fundamental para Encampo. Hemos entendido este concepto y lo que estamos haciendo es ahora mismo ofrecer y trabajar para dar todos nuestros servicios, toda esa diferenciación de valor que nos hace en Encampo, trabajando este punto de conveniencia, para darle lo que quieren, donde quieren y cuando quieren. Y es algo que ahora mismo es nuestra estrategia primordial. Entonces, si conseguimos hacer eso, vamos a hacer que estos usuarios cada vez estén más empoderados y, por tanto, favorecer un término que cada vez cobra más relevancia, que es la conveniencia. Por otro lado, cada contacto con el cliente es una oportunidad, por lo que decíamos antes, de descubrirlo, de analizarlo, de entender qué es lo que quiere, de entender
cómo funciona, cómo interactúa con nuestros canales para poder ofrecerle ventas y para poder ofrecerle esa experiencia de valor diferencial que ofrece nuestra empresa, ¿no? Además, también es, como decíamos, prácticamente es imposible estar bien en todos los canales. Tenemos que decidir muy bien cuáles son nuestros canales y asegurar nuestra estrategia. Nosotros desde el campo conocemos bien nuestras fuerzas y tenemos muchos años de experiencia en el sector y, por tanto, entendemos cuáles son nuestros canales fundamentales. Y ahí es donde tenemos que ser fuertes. Como bien decía Carmen, nosotros tenemos al cliente en el centro y entendemos cómo interactúa el cliente con nosotros y entendemos que además tenemos unos canales en función de nuestro comercio que nos hacen diferentes. Entonces, ahí es donde tenemos que estar fuertes para darle a esos clientes ese valor añadido. Darle a esos clientes esos conceptos que se trabajaban incluso en la tienda de toda la vida. Esa confianza, esa seguridad alimentaria, esa sostenibilidad, esa frescura de producto. Por tanto, lo que tenemos que decidir bien es en nuestra estrategia establecer cuáles son esos canales fundamentales y estar muy fuertes en ellos. Y como decíamos, para ir cerrando y para ir concluyendo, el éxito es que la marca interactúe con estos usuarios y aquí hay un concepto que es el objetivo de toda esta omnicanalidad. El objetivo básicamente es que el canal sea o quede, mejor dicho, en un segundo plano. Si conseguimos eso, habremos conseguido esta omnicanalidad. Si el canal pasa a ser algo secundario, lo habremos conseguido. Si el canal pasa a ser más importante que el propio servicio que estamos dando a nuestros clientes, entonces habremos fracasado en términos de omnicanalidad. Pero si somos capaces de, nosotros desde el campo, entender bien nuestra esencia y aportarse a los clientes a través de todos estos canales, sin duda habremos tenido éxito con la omnicanalidad. Y nada más por mi parte, espero que surjan muchas preguntas del chat, que para eso estamos en esta mañana interactiva y que podamos charlar y comentarlo. Y por mi parte nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por tu presentación, que ha sido realmente reveladora sobre lo que es la omnicanalidad hoy en día, con esos 10 consejos que has dado para una implantación adecuada y esas conclusiones que has sacado, en la que queda claro que hoy por hoy el canal es algo secundario y que al final lo principal es el usuario, el cliente, ¿no? Que es sobre el que se tiene que poner el foco. La verdad que ha sido muy interesante. Bueno, pues a continuación vamos a dar el turno de la palabra a Alfonso Sebastián, que es cofundador y vicepresidente de la Asociación Española de Retail. Atesora, como es lógico, una amplísima experiencia en el sector y actualmente es director de la división de retail de la compañía de mobiliario comercial RUX. Alfonso, cuando quieras, todo tuyo. Hola, gracias Jesús por la entrada. Muchísimas gracias al campo por invitarme a su fiesta de cumpleaños. No todos los años se cumplen 40 años y desde aquí mi felicitación más sincera. Bueno, pues yo voy a hablar de innovación, pero desde distintos aspectos. Es decir, no voy a centrar la tecnología porque, como bien decía, creo que Carmen, innovación no es solamente tecnología. Bueno, ya me ha presentado Jesús, ya me conocéis. Y bueno, voy a hablar, obviamente, sobre sostenibilidad, transformación digital, personas y, bueno, y daré al final mi visión de lo que pueda llegar a ser la tienda del futuro. Obviamente, en 10 minutos no tengo tiempo para abarcar mucho de cada apartado, pero sí daré alguna pincelada de cada apartado, alguna pincelada, digamos, que no sea muy conocida o que tenga otro enfoque. Y en cuanto a sostenibilidad, bueno, pues obviamente yo creo que casi todas las compañías, sean o no retailers, tienen gran parte de su estrategia en relación a la sostenibilidad y el motivo es fundamentalmente porque han visto o han percibido que el consumidor comparte en gran medida una conexión emocional con productos y compañías que perciben como sostenibles. E introduzco una palabra de percepción. Es decir, una cosa es lo que el consumidor pueda percibir y otra realmente es el ejercicio de sostenibilidad que puede hacer la compañía. Y aquí lo primero que puedo deciros es que hay un gap tremendo entre lo que el consumidor dice que quiere o cuál va a ser su modo de actuar y otro es lo que realmente hace. Ahí es donde se parecen, digamos, un gap tremendo. Es decir, ahí lo importante es saber por qué el consumidor quiere ser más sostenible
y por qué luego finalmente no lo demuestra con hechos. Bueno, ahí es una asignatura pendiente para los retailers, entender cuáles son esas tensiones en el comportamiento del consumidor y qué predispone o no al consumidor a hacer determinadas acciones o no en relación a la sostenibilidad. Y bueno, y como un apunte de sostenibilidad, pues bueno, aquí hay una nueva ley de residuos que nos van a llevar a la reducción de envases de plástico no reutilizables para el 2026 en un 50% y para el 2030 en un 70%. Esto que parece lejano, os puedo asegurar que va a pasar dentro de 2 días. Y de hecho, en Portugal, nuestro país vecino, ya están trabajando en ese sentido por ley. Es decir, a partir de enero de 2022, la ley va a obligar a todos los supermercados de determinado tamaño a ceder un espacio de modo gratuito para la instalación de máquinas de recogida de envases de un solo uso. Y además, no solo eso, sino habilitar una zona de venta de productos en envases retornables. Esta medida, que como digo, va a entrar en vigor en enero de 2022, y esta fase piloto en determinadas zonas de Lisboa sobre todo. Bueno, aquí esta foto es una foto en concreto de un hipermercado de Alcampo, y con independencia de... Esto es una medida que además yo conozco bien porque estamos trabajando desde RUX y tiene todo el sentido del mundo. Es decir, el intentar incentivar al consumidor a ser más sostenible vía premiarle, vía premio. Y ese premio pues, puede ser un descuento directo sobre la próxima compra que haga, o puede ser también una promoción, o incluso que el consumidor decida si aplica ese incentivo a su compra o directamente lo pueda acceder a una ONG. Esto es una realidad que se va a ir imponiendo cada vez más por ley, y bueno, y hay países punteros como pueden ser los escandinavos y Alemania que ya tienen cierta práctica. Habrá que ver cuánto tarda aquí en España en llegar este tipo de incentivos al reciclado. Ya hay alguna acción en ese sentido de la mano de Coembes, pero bueno, nosotros creemos que tiene que ser un poco más interactiva. Y fijaros, este es un supermercado que ha abierto hace poquitas semanas en una localidad alemana que soy incapaz de pronunciar. Y bueno, si veis, en la cubierta del supermercado tiene un invernadero y tiene una piscifactoría. Bueno, la piscifactoría no se aprecia. Esto es la expresión de sostenibilidad, o una visión de sostenibilidad expresada a la mayor, digamos, de las visiones. Además, la piscifactoría, obviamente, pues cultiva pescado que luego se vende en la tienda. Los residuos que van generando, los excrementos que van generando esos pescados, se utilizan como abono para fertilizar las plantas que tienen en el invernadero. Y bueno, quería mostraros esta imagen, digamos, de hacia dónde van algunos retailers ya en este sentido, apostando por la sostenibilidad. Sí es cierto que Alemania, pues, como todos sabéis, pues tiene una sensibilidad muy grande con todo lo relacionado con la ecología, pero bueno, este puede ser un apunte interesante para aquellos. No es la única cadena que está trabajando en ese sentido. Y como no, pues vamos a hablar de transformación digital. Lo que está claro es que ha sido una de las tendencias que han crecido a mayor ritmo durante la pandemia. Ahora mismo discutir la tecnología no tiene ningún sentido. Es decir, obviamente la tecnología se tiene que utilizar de un modo adecuado pensando en el consumidor. Y bueno, aquí os muestro un ejemplo claro. Es decir, aquí no importa el tamaño del negocio, está la panadería de mi barrio. Entonces, durante la pandemia yo me asombraba de que veía una fila de motoristas que iban a recoger pan. Bueno, pues esta panadería pequeñita de barrio, como digo, pues tiene acuerdos con Uber, con Glovo, con Deliveroo. Es decir, no importa el tamaño del negocio. Es decir, lo que está claro es que si no tienes visibilidad y no estás en el mundo digital, vas a tener menos oportunidades de sobrevivir y de crecer. Y bueno, y esta Loli, la panadera, pues lo entendió y la verdad es que, bueno, pues chapó. Es decir, es algo que, como decía, es innegociable la digitalización.
Y bueno, la venta online obviamente ha crecido de un modo bárbaro, es decir, aunque veníamos de una cuota pues prácticamente no llegaba al 2% y ahora estaremos en torno al 4%. Aquí se han producido varios hechos, es decir, por un lado que se ha superado la barrera del 1.000.000 de hogares comprando online en la misma semana, eso ocurrió la semana del 12 al 19 de abril, y un hecho también importante es que 4 de cada 10 hogares que se han estrenado en el canal online para hacer la compra son de hogares con componentes de mayores de 54 años, con lo cual parece que parte de ese crecimiento que se produjo va a quedarse estructural y como decía, pues la venta online, aunque el crecimiento y la cuota que tiene aquí en España comparado con otros países es bastante bajo, pues parece que es una apuesta del consumidor. Pero claro, hay un consumidor y tengo un amigo que dice que yo sí, está muy bien, yo compro en internet, pero yo cuando voy a comprar el besugo quiero ver el ojo. Y es uno de los grandes retos que tiene la distribución aquí en España. Es decir, somos un país con una dieta mediterránea bien implantada, con 1 de cada 2 euros de la cesta de la compra va dirigida a la compra de productos frescos y obviamente además el producto fresco para los retailers es fundamental. Primero porque le da un mayor valor y un mayor margen en la cesta de la compra. Segundo, porque hace que el consumidor vaya más a la tienda. Y lo que es un hecho es que con este crecimiento de la venta online que ha habido, la penetración o la cuota que pueda tener el producto fresco en este canal online es muy anecdótico. Entonces, bueno, pues ahí es uno de los grandes retos a los cuales se va a enfrentar el retail, cómo hacer la venta online de este tipo de productos, que no es sencillo, pero bueno, yo creo que hay ejemplos de acciones que están haciendo en otros países como Estados Unidos, aplicando tecnología para que la cadena logística del producto no sufra y luego, sobre todo, conociendo muy bien al cliente. Es decir, yo creo que todos hemos tenido experiencias no agradables con la compra de producto fresco porque hemos recibido el producto que habíamos pedido, sí, pero no de la calidad y frescura que habíamos pedido. Entonces, bueno, yo creo que es fundamental tener un conocimiento del consumidor perfecto, saber que si el consumidor pide por 2 kilos de plátanos, que obviamente pues tú cuando le envíes esos 2 kilos de plátanos tendrán que tener determinados grados de maduración distintos para poder hacerlo, pero es un reto y obviamente el retailer no puede prescindir de la venta de productos frescos independientemente del canal. Y como decía, la venta online, ya sea producto fresco o no, requiere de la tienda. Es decir, creo que lo comentaba antes Alejandro, que se van a dar más circunstancias de que puedas comprar en online y puedas recoger en tienda, que puedas comprar incluso en tienda y tú decidir realmente si lo quieres llevar en la cesta de la compra o que te lo lleven. Y es un binomio, es decir, entender la venta online fuera de la tienda y viceversa yo creo que debe ser un tema ya superado. Hay ejemplos además que nos dicen y tienen medidos que cuando algún retailer ha cerrado alguna tienda física en alguna zona concreta, en algún barrio concreto, las ventas digitales de ese barrio concreto han bajado considerablemente. Bueno, ahí lo importante es un conocimiento del consumidor muy profundo para, en función de su momento, pues que él que tenga la opción de comprar por el canal que él quiera, con independencia de que esté incluso en la tienda física. Es un hecho claro, la tienda física ama al online y viceversa. Y luego vamos a hablar de tecnología. Este es un robot que me topé con él hace unos meses en un hipermercado aquí en España. Hay otras compañías, sobre todo Walmart, que han experimentado con este tipo de robots. Y
obviamente la tecnología es indiscutible, como decía, discutir el uso o no de la tecnología yo creo que es un debate estéril. Lo que tenemos que saber es para qué la queremos utilizar. Y yo creo que, sobre todo, tecnología aplicada en punto de venta tiene que cumplir estos 3 parámetros. Es decir, tiene que emitir contenidos que sean de interés para el consumidor. Y ahí volvemos a lo de antes, a conocer al consumidor y no limitarnos solamente a utilizar las pantallas u otras herramientas que podamos tener en tienda para emitir anuncios o emitir recetas que puedan o no puedan interesar al consumidor. Obviamente esa tecnología sí o sí tiene que generar eficiencia y este robot, por ejemplo, lo genera. Este robot lo que se dedica es a recorrer los pasillos de la tienda a través de una serie de cámaras que tiene. Por un lado ve cuál es la disposición o cuál es el stock que tiene ese facing concreto. Si está ok, está ok. Si no está ok, pues lanza inmediatamente un aviso al almacén para reponer. E incluso te puede, bueno, te puede no. O sea, te analiza el precio por si hay algún error en el precio. Y luego la tecnología también se puede utilizar como un foco de atracción en tienda. Es decir, obviamente la tienda tiene que ser un ente vivo y un ente que cada día ocurran cosas diferentes. Y eso se puede hacer de distintos modos, pero con ello también la tecnología. Entonces, tecnología, desde luego sí, siempre y cuando que emita contenidos que sean interesantes, genere eficiencia en el punto de venta y sobre todo provoquen un foco de atracción en el mismo. Y bueno, y aquí quería mostraros lo que está ocurriendo en China, que siempre se ha caracterizado por ser un país y una sociedad muy avanzada tecnológicamente y donde el uso del código QR tan intensificado en cualquier parte del mundo, aquí se incluso puede tener, no sé si habéis apreciado, la niña va con distintos códigos para pagar en determinado puesto de un mercado. No, esto es un mercado tradicional, no penséis que es un supermercado de Alibaba. Entonces, como decía, la tecnología per se y sola es insuficiente y no debe ser vista como una solución en sí. Es decir, es un medio, es una herramienta para poder solucionar cualquier problema. Y se da una circunstancia y puede resultar chocante en esta situación de pandemia que vivimos. Los consumidores reclaman el factor humano y la interacción de las personas. Es decir, no hay que olvidar de que esta pandemia, por muy dura que haya sido, no puede desarrollar el animal social que lleva el humano dentro, forjado durante millones de años. Es decir, más pronto que tarde empezaremos a recuperar nuestra vida y lo estamos viendo. Es decir, ya están hablando de aquí en España, ya hay fecha para quitar la retirada de mascarillas. En otros países con la vacunación más avanzada, con en torno del 80% de la población vacunada, ya puedes ir a hacer la compra sin la mascarilla. Y además los encuestados, los consumidores encuestados, solicita una mayor interacción con las personas y lo ven como algo diferencial en su experiencia como cliente. Esto es un análisis que a pesar de la que está cayendo hay que tenerlo en cuenta. Bueno, y eso me da pie a hablar de personas. Y no hay que olvidar que el retail es un negocio de personas. Personas que van a comprar un producto o un servicio y personas que les atienden. Y es parece raro, pero yo creo que la próxima revolución, más que tecnológica, va a ser humana. Es decir, va a ser cómo gestionemos las emociones y cómo gestionemos a las personas durante el acto de la compra, ya sea físico o online. Y ahí el consumidor viene arrastrando una serie de cambios, sobre todo por factores sociológicos, es decir, factores que van desde el cultural. Obviamente el consumidor de hoy está mucho más formado que el de antes, que es mucho más culto, con mucha más capacidad de análisis y compresión. Hay factores sociológicos donde, por ejemplo, las redes sociales cobran una importancia tremenda y están por encima de lo que pueda representar la familia. Factores personales como pueda ser la edad o el ciclo de vida, y en cuanto a la edad no hay que olvidar
y si hablamos en el caso concreto de España, que vamos hacia una sociedad pues de personas mayores, y lo veré más en detalle más adelante, y con un ciclo de vida. Es decir, y ahí hablábamos también bueno, del modo de relacionarse en familia. Es decir, ya no es tan habitual casarse ni estar juntos, eso tiene su repercusión en los hogares, cada vez hay hogares que son de una única persona y eso obviamente tiene su repercusión, o factores psicológicos, es decir, no tanto para cubrir necesidades fisiológicas, es decir, necesito comer o necesito beber, eso ya es un básico y eso básicamente pues todos lo hacemos de modo inconsciente, sino más bien por las necesidades psicógenas que puede tener el consumidor en concreto, es decir, factores como ser reconocido o ser estimado, el factor recompensa o simplemente pertenecer a una tribu, si lo queremos así. Y todos esos factores sociológicos que están evolucionando pues tienen sus consecuencias en el consumidor, un consumidor, y esto no es nuevo, que es más informado, con más recursos a su alrededor para poder conocer del producto del retailer, mucho más exigente, es decir, lo quiere y lo quiere ya, impaciente, y un factor que cada vez es menos leal a las marcas, y sobre todo hablando de marcas, en este caso concreto a retailers. Es decir, eso es un factor que, bueno, es el consumidor. Y luego hay un factor que ha surgido tras la pandemia, que es el teletrabajo. Cada vez pasamos más tiempo en el hogar, cada vez pasaremos más tiempo en casa. Es decir, yo creo que el teletrabajo ha venido para quedarse y eso va a tener su repercusión en los hábitos de consumo y en el modo en el cual consumimos. Es decir, obviamente hay compañías que ya lo han interiorizado el teletrabajo. Otra cosa es que sea una solución híbrida entre acudir a la oficina y teletrabajar. Y aunque recientemente ha salido un informe en el cual pues, los retailers piensan que van a perder toda la cuota de estómago que tenían cosechada durante la pandemia, yo creo que ahí puede haber oportunidades todavía para apropiarse de ella, entre otras cosas porque va a haber menos momentos de consumo en diario. Y ahí, bueno, pues hay que ser un poco osado, dar soluciones gastronómicas al cliente que estén en línea con lo que él pueda esperar, porque eso, como decía, va a ser una palanca de crecimiento importante. Y bueno, hay acciones o nuevos modelos o nuevas formas de cubrir esta necesidad. Esta es una página web de Estados Unidos, HelloFresh, que lo que te hace es un menú diferente cada semana. Y lo hace o bien por minutos, es decir, cuánto tiempo tienes para cocinar o para preparar el plato que yo te pueda llevar. Tiene posibilidades de un tipo concreto de cocina, ya sea asiática, etcétera. Bueno, y esta es una nueva web que se ha reforzado muchísimo durante estos meses y que el crecimiento que está teniendo es muy notable. Y bueno, personas que yo creo que lo que tenemos que procurar nosotros como gente que trabaja en retail es que sean felices. Y ahí os llevo este ejemplo de lo que hizo Edeka en plena pandemia. Es decir, Edeka lo que hizo en unos supermercados es hacer la hora feliz o la hora del amor, llamarlo como queráis. Es decir, todos los jueves de una hora determinada a otra, tú tenías posibilidad de relacionarte con cualquier cliente del supermercado. ¿Cómo? Pues cogías un corazoncito, ponías la etiqueta del nombre y según ibas andando, pues podías ir interactuando con la gente que te encontrabas. O directamente, si eres más osado, pues dejabas una nota en la zona del supermercado concreta para pedir una cita directamente. O sea, esto ya cambia mucho, eso ya de estudias o trabajas a quedar en otro mundo. Pero bueno, en definitiva, se trata de conectar de un modo diferente con el consumidor, de tocar el corazón, porque yo creo que este es el retail del futuro, el retail humano y en el cual las emociones y el sentimiento tiene que estar a flor de piel. Bueno, pues esto lo han hecho alemanes, ¿eh? Imaginaos lo que podríamos hacer en España en el mercado que tenéis en Marbella, en los del campo. Bueno, la tienda del futuro, pues
yo creo que, y si hablando más de tienda, hablamos de supermercado, yo creo que va a cambiar va a tener roles distintos, es decir, o lo vas a incrementar. Por un lado, va a tener un rol logístico muy importante y ahí pues ya hay compañías en otros países que están liberando espacio en sus tiendas de productos pues, que no merece la pena exponer. Es decir, pues, bueno, tener un lineal a tope de papel higiénico parece que, o según la visión de estas compañías, parece que no tiene mucho sentido. Entonces, en su lugar de tener un papel higiénico, pues bueno, pues vas a tener el código QR para poder comprarlo directamente en la tienda. Lo vas a poder comprar y vas a poder decidir también qué haces con ese rollo. Es decir, si quieres que te lo lleven a la salida de caja y te lo llevas junto al resto de la compra que estás comprando, o si quieres que te lo lleven directamente en online, en el tramo horario que elijas. Pero eso es un factor fundamental. Es decir, cada vez las tiendas van a dedicar más tiempo, más espacio, a su faceta logística. Y luego ya veremos la aplicación de tecnología que tiene que tener, primero para dar respuesta al consumidor en lineal y segundo para la preparación de pedidos y que todo eso fluya rápido y que luego el consumidor no tenga que estar esperando en la línea de caja que le llegue en el rollo de papel. Pero esto es algo que ya está aquí. Es decir, el rol logístico de las tiendas es un hecho. Por otro lado, y lo avanzaba antes, es decir, personas felices en el supermercado. Bueno, pues yo creo que la faceta de compañía, de espacios para que tú puedas relacionarte, puedas generar experiencias dentro. No está pasando esto. Estoy dando al boli, ¿eh? Ahora. Cada vez más habrá espacios en los cuales se dediquen a la generación de sensaciones. Es decir, y no será raro ver en un supermercado pues algún tipo de exposición fotográfica, algún tipo de cursillo, alguna cata de vinos. Es decir, todo eso para hacerlo necesitas espacio. Y luego lo avanzaba antes en relación a la edad, es decir, se está produciendo un efecto que yo creo que todos lo estamos notando de un envejecimiento de la población. Y cuando hablamos del 2030, que está aquí a la vuelta de la esquina, pues ya vemos que empezamos los que nacimos en el baby boom ya empezamos a ser mayoría. Por ejemplo, en el 2050, fijaros lo que aparece ahí, es decir, va a ser una sociedad de personas mayores. Y eso obviamente tiene que tener su repercusión en el modo en el cual nos tendríamos que dirigir al consumidor, en los formatos que les tenemos que dar a su disposición, en la ergonomía que tenemos que cuidar en el supermercado para facilitar la compra, y eso es un hecho. Hay países en ese sentido, como pueda ser Japón, que es el país más longevo del mundo, donde la población es mayoría, se están viendo acciones en ese sentido para mejorar la experiencia de compra de la gente mayor. Así que os animo a que sin prisa pero sin pausa veáis qué podéis hacer con esa franja de consumidores, de clientes que van a ser cada vez más mayores. Es decir, qué podéis ofrecerles como productos, en qué formatos y sobre todo qué hacéis en tienda para que no sea un ejercicio de gincana el comprar allí. Y bueno, más que hablar de supermercado del futuro y qué pueda aparecer, y yo lo tendría fácil, yo podría decir cómo veo que va a ser el supermercado del futuro dentro de 20 años y ninguno de los que estáis aquí me vais a pedir cuentas luego. Pero bueno, yo creo que si lo visualizamos en un vídeo con un hecho concreto de lo que están haciendo en otra parte del mundo, pues puede quedar más gráfico. Aquí en la calle 140 en Bogotá nace la nueva frescura. Bienvenidos al nuevo Carulla Fresh Market 140. Un mundo lleno de motivos para vivir más fresco y seguro. Aquí nace un lugar en el que todas y todos somos bienvenidos. Aquí, más que un restaurante, nace un espacio pensando en quienes saben que el sabor es tan importante como el origen de los ingredientes. Aquí nace un espacio que nos muestra que al cuidarnos podemos cuidar del planeta. Aquí nacen nuevas acciones que demuestran que nuestro compromiso con el planeta es cada vez más grande. Aquí nace una forma de comprar más fácil y rápida.
Nuevo Carulla Fresh Market 140. Aquí nace la nueva frescura. Bienvenidos a vivirla. Carulla, la vida más fresca. Bueno, yo creo que este supermercado recoge todas las tendencias de las que he venido hablando. Es decir, habéis visto la selección de productos, digamos, apetitosos que tiene para poder llevarte a casa o consumirlos dentro del local. Habéis visto tecnología aplicada en punto de venta, pero que está al servicio del consumidor. Tecnología tan puntera como pueda ser el reconocimiento facial, que en Asia está muy implantado, pero que aquí en España, salvo algún piloto que se ha podido realizar, no hay. Habéis visto la sostenibilidad, cómo lo han trabajado con venta de producto a granel, ya sea sólido o líquido, con paneles solares. Bueno, en definitiva, yo creo que si tengo que apostar por un supermercado del futuro, me gustaría que fuera lo más parecido a esto que hemos visto aquí. Y por lo demás, pues nada más, muchísimas gracias por vuestro tiempo y a disposición de los espectadores para cualquier pregunta que pueda surgir. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alfonso, por tu presentación. La verdad es que me quedo con varios mensajes. Uno, que el retail es un negocio de personas. Dos, que a pesar de lo que comenta tu amigo, de que quiere ver el ojo al besugo, la digitalización es innegociable. Y en este aspecto, que no tiene ningún sentido discutir la tecnología hoy por hoy según se está implantando en el retail. Y a propósito de tecnología, esto me da pie para presentar al último participante en el evento de hoy, que es Simón García. Licenciado en Derecho por la Universidad Rey Juan Carlos, se define a sí mismo como un entusiasta de los chatbots. Por eso, en 2017, cofundaste Bots Lovers, compañía de la que actualmente eres director de operaciones. Simón, todo tuyo. Muy bien, muy bien. Oye, pues muchas gracias por la invitación a esta fantástica mesa redonda. Y bueno, ya lo os he ido diciendo un poco. Aquí lo que vamos a hablar es de nuevas tecnologías, de inteligencia artificial, de procesamiento de lenguaje natural y, en definitiva, de chatbots o asistentes virtuales. Entonces, aquí vamos a contar el caso de éxito que ha tenido el campo, pues, utilizando este tipo de tecnología. Bueno, un poco desde Bots Lovers tenemos una filosofía, un objetivo que es liberar a los humanos de las tareas aburridas, ¿no? Estamos seguros de que si pudiéramos centrar toda nuestra pasión en aquello que nos gusta, el mundo sería un lugar mejor, ¿no? Al final no tiene sentido que una persona esté contestando todo el tiempo las mismas preguntas, que esté realizando los mismos procesos todo el tiempo, y más cuando tenemos tecnología disponible y madura, ¿no? Lo que decimos es que las personas deberíamos centrarnos en todo aquello que aporta valor, y para el resto pues ya está la tecnología. Lanzo esta pregunta al aire antes de empezar con la presentación, y que se hacen muchas empresas cuando quieren implementar este tipo de tecnología, que es de qué se trata, ¿no? ¿De una generación de ventas o de una reducción de costes, ¿no? Y bueno, desde Bots Lovers y desde el campo decimos que los dos, ¿no? No hace falta escoger entre una de ellas, ¿no? Entonces, lo vamos a ir viendo paso a paso, cómo se ha ido creando este proyecto de Alcampo hasta llegar al punto que está hoy en día. Lo vamos a ir viendo a lo largo de toda la presentación, pero aquí, con esta pregunta de una generación de ventas o una reducción de costes, os diré que empezamos con un proyecto, con un recomendador de productos, es decir, el asistente virtual te recomendaba una serie de productos de Alcampo. Después, después utilizamos esta tecnología para responder a las preguntas frecuentes y cotidianas de los usuarios, y al final lo que dijimos es, oye, ¿por qué no combinar las dos y que un asistente virtual pueda tanto hacerte una recomendación de algún producto dentro de tu e-commerce como que también te pueda automatizar pues la atención al cliente? Vamos a empezar por la primera etapa. Como os digo, este ha sido un proyecto vivo, un proyecto que ha tenido varias fases y con lo que hemos ido aprendiendo hasta llegar al punto en el que estamos hoy. Y os diré que hace un par de años Alcampo empezó esta aventura con nosotros creando un recomendador en una campaña tan importante como es la campaña de Navidad, en un canal como es Facebook Messenger. O sea, aquí, como veis, estamos yendo directamente a una aplicación de mensajería. Los objetivos eran muy claros, ¿no?, para el campo. El primero de ellos era
abrir un nuevo canal, ¿no? La gente está acostumbrada, pues en el caso de los e-commerce, a acudir a la página web como canal principal, o si no, también realizar una llamada telefónica. En este caso, Alcampo lo que proponía era ir un poquito más allá y acercarse a los usuarios a través de un nuevo canal, abrir un nuevo canal como era Facebook Messenger. Como segundo objetivo era un tema de inspiración, ¿no? Se aprovechó esta campaña de Navidad y entendemos que este tipo de e-commerce al final tienen miles y miles de productos que muchas veces para temas de inspiración es complicado tratar de navegar y encontrar el producto que buscamos, ¿no? Pues, oye, utilizaron el asistente virtual para inspirar a los usuarios en qué regalar en Navidad. El tercer objetivo era la conversión. Obviamente no hay que perder ese foco de qué forma y mediante esta recomendación vamos a generar más conversión a ventas, ¿no? Y como último objetivo y no menos importante, tema de la segmentación. Nos va a permitir, sobre todo este canal Facebook Messenger, obtener todas las tendencias de compra de los usuarios y nos va a permitir segmentarlos también. Aquí podemos ver un pequeño vídeo de cómo fueron esas primeras interacciones en Facebook Messenger con Alcampo. Aquí en este caso utilizábamos Facebook Messenger, pero también se puede utilizar en la página web con una pequeña burbujita, pero tienes que tener Facebook para poder hablar y bueno, luego podías navegar o podías acudir a tu teléfono móvil y tenías también la conversación. Y como veis, de una forma muy rápida vamos a tener una recomendación de regalos sin necesidad de tener que navegar a través de la página web, sino el asistente virtual me va a ir recomendando los productos y con su enlace a compra que directamente voy a poder añadirlo al carrito de la compra. Estos son algunos datos de la campaña. Como os digo, este fue el primer experimento, vamos a llamarlo así, de Alcampo con un asistente virtual. Y hay que recordar que fue en un canal secundario como es Facebook Messenger, fue de forma orgánica. Y aquí lo que vemos es que en un periodo de 23 días, que es lo que duró la campaña, hablaron 3.300 usuarios que compartieron 15.000 mensajes y se recomendaron más de 3.000 productos. Además, lo que os contaba de las tendencias de compra, ¿no? Algo que nos permiten los asistentes virtuales es parametrizarlo todo, ¿no? No solo métricas generales, sino también a nivel de conversación, y aquí lo estamos viendo, ¿no? Al final lo que podemos ver es que en cuanto a tendencias de compra, lo más buscado fueron regalos para niños de en torno a 7 y 12 años. La gente estaba dispuesta a gastarse entre 25 y 50 euros y querían regalos de la categoría sorprende, ¿no? Que eran una tipología de regalos. Lo que fue muy interesante y una métrica que fue muy, muy positiva, yo creo que incluso hizo que tuviera mucho más sentido este tipo de proyectos, es que un 20% de las conversaciones con el chatbot pulsaron en el link de compra para acudir y comprar directamente el producto. Con todas estas métricas, lo que hicimos y lo que hizo Alcampo, como no podía ser de otra forma, es seguir investigando. Oye, vamos a crear una fase 2 de este proyecto, pero en este caso ya no va a ser una generación de ventas, como fue ese primer proyecto, sino va a ser automatizar las preguntas frecuentes. Y en este caso ya no solo en Facebook Messenger, sino también en la web. ¿Por qué? Porque al final, en cuanto a atención al cliente, el tráfico donde está es en la página web, y por lo tanto es donde podemos brindar una mejor atención al cliente. Entonces aquí me gustaría presentaros a Iker. Iker es el asistente virtual de Alcampo que nació en este momento. Iker es un fenómeno. Iker no para de interactuar con los usuarios las 24 horas del día, los 365 días del año. Y bueno, ¿por qué estos dos canales? ¿No? ¿Por qué siguió Alcampo apostando por Facebook Messenger y abrió un nuevo canal como es la página web? Pues bueno, Messenger un poco en la misma línea, reforzando las redes sociales, que es muy interesante, sobre todo para las nuevas generaciones. Tener un nuevo canal de atención al cliente. Estamos en una época en la que ya no son los usuarios los que tienen que ir al canal del cliente del e-commerce, sino es el e-commerce el que tiene que ir a los canales donde está el usuario. Entonces era muy interesante abrir este canal. Y obviamente Messenger lo que nos da es, y que no nos lo proporciona la página web, donde el usuario
es anónimo, sí que nos proporciona cierta información que después podemos utilizar, pues, temas de sexo, localización geográfica, etcétera, que van a ser tan importantes para nosotros, ¿no? Y la página web, ¿por qué? Pues lo fundamental es porque no hay ningún tipo de restricción. Como Messenger sí que tienes que tener la aplicación descargada y tienes que tener una cuenta de Facebook. En el caso de la web no es necesario. Es una interacción mucho más rápida y también introducimos la figura del paso agente. Esto es que cuando Iker no sabe qué responder, en ese mismo canal, en esa misma burbujita o ventana del chat que hemos visto, va a entrar un agente en escena para proporcionar un servicio personalizado. Aquí tenemos a Iker, yo creo que prácticamente es su estado actual. Vamos a ver un pequeño vídeo de cómo está funcionando Iker, aunque lo podéis ver en acción en elcampo.es. Como veis, muy rápido, te saluda Iker siempre con una sonrisa, eso nunca la pierde. Y al final, pues podemos buscar la respuesta que queremos a través de una pequeña navegación. Selecciono la categoría y la pregunta frecuente que más encaja con mi duda, o directamente podemos valernos del procesamiento de lenguaje natural y escribir directamente nuestra consulta sin tener que hacer esa navegación previa. Entonces, al final lo que hace Iker es, pues, proporcionar un buen servicio. Aquí os voy a mostrar también algunas métricas. También cuando lanzamos este proyecto lo hicimos con una pequeña campaña para ver que efectivamente estaba funcionando bien y la experiencia con el usuario estaba siendo buena. Y fueron 14 días de prueba donde lo mismo, de forma orgánica, sin ningún tipo de publicidad, hablaron 3.600 personas o 3.600 sesiones. Hubo una interacción media, un tiempo medio de interacción de 2 minutos 5 segundos y unos 4 mensajes por usuario, ¿no? En cuanto a los asistentes virtuales de preguntas frecuentes, las interacciones son pocas, no tanto como una recomendación, porque al final lo que hace el usuario es entrar, preguntar y si la respuesta ha sido satisfactoria, irse. Así es como está trabajando Iker. Primero una métrica muy interesante de esos días. Por ejemplo, recibimos 15.500 mensajes y solamente un 12% de esos mensajes no fueron contestados por Iker, ¿sí? O sea, al final lo que podemos ver es que un 88% de las consultas fueron automatizadas por Iker y eso es una barbaridad. Entonces lo que vemos es que entre Iker y los usuarios se automatizan 15.000 mensajes. Y ese 12% que no ha sido capaz de contestar Iker lo va a trasladar a un agente, es decir, el usuario nunca va a tener una pérdida de calidad, al contrario, va a tratar de recibir una respuesta muy rápida y al instante, y si no ha sido satisfactoria, entonces sí que va a tener también al instante una respuesta personalizada de un agente. Y vamos con el paso 3 y con el último, donde ya vengo con la pregunta del inicio, se trata de una generación de ventas o de una reducción de costes, es los dos. Los asistentes virtuales los podemos utilizar para esos dos objetivos y es como está funcionando ahora Iker, funciona como un recomendador y también responde a las preguntas frecuentes a través de estos canales que son web y Facebook. Y lo vamos a ver en este vídeo, ¿verdad? Vamos a ver aquí muy rápido y como veíamos en el vídeo anterior que yo puedo realizar por mi consulta, lo mismo por la parte de navegación, puedo ver las categorías que tiene el campo, información de tienda en este caso, selecciono el usuario, puedo ver las preguntas frecuentes que hay dentro de esa categoría y recibiré la respuesta que busco. También puedo hacerlo por procesamiento de lenguaje natural, como estamos viendo ahí, ¿vale? Tenemos esa parte de guía o esa parte de procesamiento de lenguaje natural. Le decimos gracias a Iker, que ha hecho buen trabajo. Y ahora también vamos a ver cómo podemos hacer una recomendación, en este caso de un vino. Tú podrías hablar con Iker y decirle, oye, hola Iker, recomiéndame un vino. Un vino tinto de menos de 7 euros. Por favor, siempre por favor. Y aquí vemos que Iker le dice, oye, ¿qué denominación quieres? ¿No? Me falta este dato para poder recomendarte un buen vino. Y yo le digo, La Rioja, que me han dicho que es bueno. ¿Vale? ¿Y qué tipo de envejecimiento? Vale, pues quiero un reserva, por ejemplo. Y lo que va a hacer Iker es navegar dentro de nuestro e-commerce, dentro de nuestra base de datos de vinos y nos va a dar una recomendación súper personalizada sin tener que ir buscando el vino idóneo. Vamos a tener un enlace directamente o un botón que te va a llevar directamente a la zona de compra para poder realizar la conversión. Entonces, como veis,
es un claro ejemplo del buen trabajo que está haciendo Iker, tanto para generar ventas con recomendaciones en distintas campañas, como responder a las preguntas frecuentes. Bueno, para terminar, contaros cuál está siendo o cuáles son los números actuales de Iker. Está automatizando más de 30.000 consultas al mes, está recomendando más de 3.000 productos al mes y está reduciendo en torno al 90% de la atención al cliente por la página web. Así que bueno, espero que os haya gustado Iker. Como os decía, es muy majete, lo podéis probar en alcampo.es y bueno, ha sido un placer. Muchas gracias, Simón, por tu presentación y sobre todo por habernos presentado a Iker. Bueno, pues a la espera de que llegue alguna pregunta a través del chat, de la que nos informarán los compañeros por línea interna, permitidme que os haga algunas preguntas a vosotros sobre notas que he ido tomando en función de lo que habéis dicho en vuestras respectivas presentaciones. Entonces, si te parece, Simón, podríamos empezar directamente por ti a propósito de Iker, ¿no? Has comentado que lleváis un par de años trabajando con Alcampo, pero que se trata de un proyecto vivo. Entonces, en función de esa viveza, de ese dinamismo, ¿no? ¿Qué perspectivas de desarrollo, digamos, de implantación de futuros desarrollos existen para el futuro inmediato? Y por otra parte, ¿cómo se entrena? Está muy bien lo que nos has dicho de Iker, pero ¿cómo se entrena a un asistente virtual? Esto es como el fútbol, ¿no? Ahora que estamos en Eurocopa, los futbolistas tienen que entrenar para llegar al partido. Pues, ¿qué entrenamiento requiere un asistente virtual? Sí, antes de nada, Jesús, a mí me gusta entender los asistentes virtuales como si fuera del nacimiento de una nueva persona, ¿no? Al final, cuando empiezas un proyecto de un asistente virtual con inteligencia artificial, digamos que el asistente va a ser un poquito más tonto, con el perdón del término, pero lo que es muy importante es que se confíe en esta tecnología, como lo ha hecho Alcampo, dejando que funcione durante 2 años. ¿Por qué? Porque al final, como funciona este tipo de tecnología, como puede ser también el Big Data, es con inputs de datos. Cuantos más datos tengo, más entrenada voy a tener a la tecnología y puedo llevar a niveles como los que está haciendo Iker, automatizando cerca del 90% de las consultas. Entonces, como te comentaba, son proyectos vivos, las tendencias de los usuarios van cambiando, incluso también los servicios de Alcampo van cambiando. Por ejemplo, ahora han habido un gran cambio con el tema de la tarjeta Club Alcampo, etc. Entonces, hay que estar constantemente adaptando la información y entrenando a Iker para que esté actualizado con la nueva información, ¿no? Entonces, nunca para, ¿no? Yo creo que el futuro de Iker tiene que seguir siendo por esta línea, seguir haciendo este entrenamiento, que conozca Alcampo como lo está conociendo, y supongo que en un futuro no muy lejano se ampliarán a nuevos canales, como por ejemplo puede ser WhatsApp, o cualquier otro que se os ocurra. Y bueno, al final es lo que os decía, ¿no? Alcampo ha hecho bien en mantener un proyecto durante 2 años y se están viendo los resultados ahora mismo. Gracias, Simón. Volvemos a ti, Carmen, que fuiste la primera, pues para volver a escuchar tu voz. Que no te aburras, porque estoy seguro que no te habrás aburrido porque las presentaciones han sido muy interesantes. En tu presentación has hablado, entre comillas, del aumento desmedido que tuvo el comercio online de Alcampo durante el pasado año, con un crecimiento superior al 160%. ¿Vale? Muchas voces en el sector, y hablamos del sector de la distribución con base alimentaria, reconocen que este año el canal online sigue creciendo, pero ya no está alcanzando las tasas de desarrollo que tuvo el pasado año. En este sentido, ¿cómo valoras tú desde Alcampo la evolución que está siguiendo el canal online durante este 2021? Pues Jesús, si nos comparamos con el 2020, yo creo que siempre sería un error, porque los momentos vividos en el 2020 distorsiona la realidad de hoy. Evidentemente, hoy en el 2021 el canal de alimentación en online sigue creciendo sobre el 2019, que es donde tenemos que poner foco, que es un canal vivo y que el cliente sigue encontrando soluciones a esa compra inmediata, esa compra semanal, esa compra mensual, y que seguirá cogiendo fuerza. Lo que sí es evidente, y yo pongo siempre el reflejo en España,
y es a nivel opinión personal. Otros países están explosionando a nivel online. Nosotros está claro que tenemos claro que España es España, somos muy de salir, somos muy de conectar y que tenemos un supermercado y una tienda de proximidad muy cerca. Entonces, evidentemente yo creo que el futuro está conectado, ese mundo físico y digital, como hablaba Alejandro. Yo creo que no hay nada, o sea, es un híbrido que no se, por eso no se puede acompasar con estrategias en silo, se tiene que hacer una estrategia homogénea y que separar, o como decía Alfonso, esa unión y ese amor entre la tienda física y lo digital es el gran error. Hoy nuestro canal alcampo.es es una vitrina digital de nuestro mundo físico y somos conscientes y podemos tangibilizar a nivel de datos que ese cliente acaba en una tienda física también. Entonces, yo lo veo como un todo, veo que hay potencial de crecimiento. Evidentemente, no nos pensemos en la burbuja COVID, que al final fue una necesidad para mucha gente y el senior también quiere ir a nuestras tiendas físicas, como es evidente, y que a nosotros nos encanta. Gracias, Carmen. Alejandro, tu turno. En tu presentación has comentado que la omnicanalidad, y es cierto, rompe las barreras entre los canales on y off. Sin embargo, desgraciadamente, la práctica nos demuestra que aún siguen existiendo muchas fricciones entre ambos canales. Entonces, ¿cómo se pueden superar estas barreras para lograr esa satisfactoria user experience que decías tú en tu presentación? Sí, yo creo que esa es la pregunta del millón, ¿no? Es decir, a fin de cuentas, bajo mi punto de vista, creo que sí que podemos llevar o tomar una serie de pautas que nos ayuden a alcanzar esa omnicanalidad, pero como decíamos, al final, este concepto de omnicanalidad es una especie de mantra, ¿no? Es decir, es algo que al final es una meta para las empresas para poder adaptarse a estas nuevas circunstancias y a esta manera en la que el consumidor interactúa con nosotros. Si tuviésemos que establecerlo bajo una serie de pasos, para mí yo creo que lo fundamental como un primer paso a nivel empresa es entender bien quién somos y cuál es nuestro papel dentro del mercado, incluso dentro de la sociedad, porque cada vez se empieza a diluir más el concepto de empresa, incluso empieza a ser parte de la sociedad. De hecho, Alcampo, en muchas zonas geográficas de España, tiene un posicionamiento muy fuerte dentro de la sociedad. Incluso ahora vimos también con el tema del COVID, todo este tema de que nos convertimos, que ya lo éramos, en un servicio esencial, ¿no? Entonces yo creo que es importante conocer bien nuestro negocio, nuestro producto, y una vez que tengamos esto claro, empezar a empatizar con nuestros clientes. Como decíamos, la única variable impermutable dentro de esta estrategia de omnicanalidad es el cliente. Lo importante es conocer a este consumidor, empatizar con él, saber qué es lo que quiere, saber cuáles son sus prioridades, qué es lo que le preocupa, por qué viene a comprar al campo en este caso, ¿no? Cómo interactúa con el campo, cómo hace lo que hace y por qué hace lo que hace, ¿no? Entonces, una vez que tengamos este conocimiento de cliente, como digo, que esto es algo al fin de cuentas vivo, esto no es algo que podamos hacer una vez y ya conozcamos a nuestro cliente, tenemos que generar un modelo en el cual tengamos la flexibilidad de poder adaptarnos a este cliente. Y es lo que hablamos, no debemos de tener miedo al error, ¿no? Es decir, yo una cosa que por ejemplo, en el máster era una frase que nos decían siempre en el máster de innovación, era falla rápido y barato, ¿no? Es decir, fallar, no hay que tener miedo a ese error. Y la omnicanalidad, sin duda, es un camino lleno de fallos porque muchas veces son nuevas tecnologías, son nuevas maneras de contactar con el cliente. Muchas veces no sabemos cómo va a reaccionar, ¿no? Pero lo importante es entender bien ese fallo, aprender de él y lograr adaptarnos, generar ese modelo de flexibilidad que nos permita adaptar a este cliente, porque el cliente es flexible. El cliente hoy quiere una cosa, mañana quiere otra, como decíamos, están muy empoderados. Y por último, lo que es importante, yo creo, en este concepto de omnicanalidad es co-construir con los clientes, integrar a los clientes o a los consumidores dentro de esta labor de construcción, no solamente analizando ese rastro que dejan, sino incluso haciéndoles partícipes. Yo creo que además eso es una de las tendencias a futuro, que hablamos de personalización y demás. Creo que también la interacción con las marcas es algo fundamental en una estrategia de omnicanalidad, porque ya no solamente va a ser el cliente el que te diga cómo lo quiere, sino que incluso va a interactuar contigo. A mí incluso me gusta pensar en estos libros que había antiguamente, que era Elige tu propia aventura, ¿no? Es decir, el libro, tú decías, lee a la página 55 si quieres pasar por el pasillo, ve a la página 32 si quieres estar. Al final el libro era el mismo, pero cada uno tomaba una decisión u otra y vivía una experiencia diferente, ¿no? Entonces yo creo que eso es un poco lo que debemos aplicar para tener una estrategia de omnicanalidad que sea satisfactoria.
Muchas gracias, Alejandro. En cuanto a ti, Alfonso, has hablado como principales palancas de crecimiento que has mencionado en tu presentación de 3: sostenibilidad, transformación digital y personas. En ese sentido, ¿cuál crees que tendrá mayor relevancia en el futuro inmediato? Y por otra parte, y respecto a la sostenibilidad, ¿de qué manera, cómo se debe trabajar en la sostenibilidad con honestidad real y no como una mera herramienta de marketing? Es fácil la pregunta. Vamos a ver, más que palanca de crecimiento son tendencias que se han ido, digamos, asentando con más fuerza. Y no es coger una tendencia y despreciar otra. Es decir, hay compañías que en función del desarrollo estratégico que quieran pueden potenciar una o varias. Es decir, por ejemplo, en sostenibilidad hay compañías que lo están haciendo muy bien, como Ameller Origen en Cataluña, y están con unos crecimientos muy importantes de facturación y con unos planes de expansión muy importantes, y les va bien con esa línea. Es decir, hay compañías que en cuanto a transformación digital se están apoyando pues, en las famosas tiendas fantasma, y también les va bien. Pero si tuviera que apostar por una tendencia de futuro, yo creo que es el trato de las personas, es decir, cómo se puedan relacionar las personas dentro de la tienda o no dentro de la tienda. Ese yo creo que va a ser la siguiente revolución, no tanto la tecnología, porque la tecnología, como he dicho antes, es innegociable, ya se está utilizando y se utilizará cada vez más, pero sí tecnología pensada por y para las personas, es decir, y ya no solamente de un modo transaccional, sino de un modo emocional, es decir, entender con tecnología qué emoción tiene el consumidor en tienda puede ser importante para, en función de esa emoción, tratarla de un modo u otro. Y no estoy hablando de ciencia ficción, eso ya se puede hacer. Y aquí seguramente que haya expertos que lo puedan decir. Con tecnología, pensad una cosa, por estúpida que sea, ya se puede hacer, sea lo que sea. Otra cosa es el coste que pueda tener y que se pueda asumir. Entonces, yo si me tengo que quedar con algo es con las personas. Y en relación a cómo ser honesto, no sé si llamarlo honesto, que a lo mejor puede resultar un poco violento, pero sí congruente. Es decir, oye, pues aquí yo creo que lo importante para que el consumidor te perciba que estás haciendo funciones y actividades de sostenibilidad de modo honesto es que las hagas pensando en él. Es decir, que todas las acciones que pongas en marcha no estén pensadas en lo bonito que va a quedar en tu memoria del año, o etcétera. Y ahí, en ese sentido, hay que trabajar ese gap que tiene el consumidor. El consumidor te dice, quiero ser sostenible, pero por otro lado es como una dualidad, es decir, no lo está desarrollando. Y bueno, yo creo que ahí pues el consumidor está apostando por disminuir el uso de plásticos, y bueno, lo veíamos antes en la tienda esta que hemos visto de Colombia, es decir, y ya no solo con la venta a granel de productos sólidos, sino líquido, favorecer el producto local, cada vez apreciamos más el producto de cerca de casa, o poder utilizar envases reutilizables, es decir, ¿por qué no ir a tu tienda con un tupper y ahí llevarte la comida? Eso cada vez es va a ser más habitual. Y luego, pues derribar barreras de precio, o básicamente precio. Y eso es con información. Tiene que ser información muy clara, muy concisa y dirigida al consumidor. Es decir, no tanto información, digamos, corporativa que tú lanzas desde tu organización diciendo, mira qué bien lo hago, que voy a ser sostenible. Que eso está muy bien, por otro lado, pero yo creo que es pensando en el consumidor, qué es lo que te está pidiendo. Y por eso tienes que molestarte en conocerle. Gracias, Alfonso. Nos ha llegado una pregunta del público que está asistiendo a la jornada. La formula Elías Teófilu de Lotus Bakeries y dice lo siguiente: hablando de innovación en Alcampo, notamos este año la llegada del Club Alcampo en hipermercados. ¿Están reflejadas las ofertas Club en el canal online? No lo sé, Carmen, Alejandro, alguno de vosotros dos. Quizás tú, Carmen, ¿no? Para responder. A ver, sí, hemos lanzado el Club de Fidelidad, no solo en hipermercados, sino también en supermercados, en toda nuestra red tienda física, y actualmente estamos en el trabajo de esa integración en nuestro canal online, para que toda la experiencia cliente
con la fidelidad también esté totalmente omnicanal. Lo encontraréis de forma inmediata, estamos en ello. Gracias, Carmen. Bueno, y ya para terminar, aunque nos hemos ido un poquito de tiempo, sí me gustaría, para abrochar esta interesantísima jornada, pues formularos una pregunta a cada uno de vosotros y como estoy respondiendo muy directamente, pues que la respondáis, valga la redundancia, y cerrar la jornada. Volvemos a empezar por ti, Simón. A propósito del creciente protagonismo que están adquiriendo en retail conceptos como hiperpersonalización, marketing segmentado, inteligencia artificial, asistentes virtuales, etcétera, etcétera. Esto lo tenemos claro, pero quizás la pregunta sería ¿cuánto deben invertir los retailers en estos conceptos? Bueno, lo que quieran, lo que quieran, ¿no? Al final, nosotros lo que recomendamos siempre es, bueno, hacer los proyectos como hemos visto en el campo, que sean pequeños o breves y acotados, pero que la funcionalidad sea clara y que vean un retorno rápido y a partir de ahí sobre seguro ir escalando ese proyecto, ¿no? Entonces, al final, puedes o gastarte mucho haciendo un proyecto súper complejo al inicio o lo que puedes ir haciendo es pues pequeñas fases acotadas que funcionen y ir escalándolo sobre seguro. Entonces, al final es lo que tengas pensado. Regreso a ti, Carmen. Has comentado las diversas pruebas que está realizando Alcampo en distintos hipermercados y supermercados, ¿no? Como es el caso del córner de moda de segunda mano en el hiper de San Boi, las entregas en menos de una hora gracias a esta alianza con Globo que mencionabas, los lockers abiertos, el piloto de Zaragoza para realizar la compra online y recogerla en un supermercado. Bueno, una serie de test muy interesantes. ¿Qué evolución están teniendo y qué posibilidades existen de de que se puedan extender a otras zonas, tiendas en el corto plazo? Pues Jesús, de todos los test que has dicho, hay algunos que ya no están en POC, son realidades ya multiplicadas, como vemos con Globo, un partenariado que ya tenemos a nivel nacional en todos nuestros puntos hipermercados y en una amplia red en supermercados. Y luego otros que estamos en proceso de test en ese POC, testando desde ese mínimo producto viable para darle esa mejora para poder lanzarlo al mercado. Entonces, hay test que nos están funcionando verdaderamente bien. Es verdad que también lo estamos testando desde una forma, empezar de forma orgánica, sin publicidad, para ver realmente dónde nos lleva el modelo y luego ya meterle fuelle y esa inversión para poder llevarlo donde lo queremos llevar. Entonces, lo mejor de esto es lo que decía antes, creo que hemos entrado en una dinámica de que no nos da miedo testar, de ver, de equivocarnos si hay que tirar para atrás o de mejorar ese producto para lanzarlo al mercado. Y al final hay muchos que ya hoy es una realidad, como nuestro punto de contacto, ese punto de entrega, como hablamos en el supermercado, que para nosotros cada touch point de la marca Alcampo es la marca Alcampo y hoy ya lo entendemos así desde esa omnicanalidad y de ese mallaje digital en cada uno de los puntos de contacto físicos y que será una de las tendencias y de las estrategias que llevaremos en un futuro. Perfecto, Carmen. Alejandro, en la línea evolutiva que comentaste de unicanalidad a multicanalidad, pasando por unicanalidad y siendo conscientes también, según dijiste tú mismo, de todos los mantras que hay en este contexto, es cierto que hay ya algunos expertos en retail que hablan de un concepto que supera a todos los que has comentado, que es la transcanalidad, ¿no? Que trasciende los límites de los propios canales de venta, impulsando la personalización, apoyando tecnologías como el Big Data, inteligencia artificial, etcétera. ¿Estás de acuerdo tú con estos planteamientos y que la omnicanalidad ya es un concepto que empieza a superarse? Sí, a ver, yo creo que lo primero que debemos reflexionar también es que muchas veces intentamos etiquetar todo, ¿no? Intentamos también ponerle nombre a todos los conceptos y demás. Y yo creo que básicamente la transcanalidad es lo que comentábamos antes, ¿no? Es ese objetivo final, es dentro de la propia palabra, es trascender de esos canales y verdaderamente que ese servicio o ese valor añadido de la empresa sea algo totalmente transparente para el cliente. Y había una cosa que comentaba Alfonso, y yo creo que estoy totalmente de acuerdo,
que toda la tecnología que pongamos alrededor de la unicanalidad para conseguir esa transcanalidad no deja de ser un medio para un fin, ¿no? Al final, como decía, yo creo que es muy importante mirar las bases, mirar la esencia del comercio, porque muchas veces vamos a ese concepto en el cual ya existía en esa tienda de conveniencia de toda la vida, ¿no? Hablamos de personalización y ese tendero de toda la vida te conocía y te ofrecía algo para ti, porque sabía quién eras. Ese tendero de toda la vida tenía una comunicación adaptada para ti y otra comunicación adaptada para otra persona. Entonces yo creo que al final lo importante de esto ya no es tanto perdernos en esa metodología o perdernos tanto en esa tecnología, sino es conseguir esa esencia. No es algo sencillo, pero es algo que no debemos olvidar, porque si conseguimos capturar esa esencia, por supuesto que al final vamos a conseguir que los clientes trasciendan de esos canales, ¿no? Y esa es la dificultad que tenemos o el reto que tenemos en los próximos años. Muy bien. Y finalmente, Alfonso, la última, si no llegan más preguntas del público, será para ti. Estoy completamente de acuerdo en lo que has dicho, que al final el retail va de personas, que las personas tendrán una importancia capital en el retail del futuro. Y a propósito de esas imágenes que nos has enseñado del supermercado de Carulla en Colombia, se me viene a la cabeza una reflexión, ¿no? De cómo, de la importancia que tendrá la tienda física del futuro como elemento para potenciar la fidelización del consumidor, para que sea un lugar para impulsar la experimentación por encima de la venta y sobre todo para que se establezca una conexión emocional con el consumidor. No sé si estás de acuerdo conmigo o no, y si lo estuvieras en este caso, ¿qué acciones han de implementar los retailers para llegar, digamos, a esa tienda ideal del futuro? No, 100% de acuerdo con lo que dice Jesús. Yo creo que no hay mejor hecho que ponerse en los zapatos del cliente, del consumidor, del tratar a tu consumidor como un huésped. Y yo creo que en ese sentido tenemos que ser capaces de liberar a las personas que tenemos trabajando en tienda, que cada vez les damos más funciones y más controles para realizar, dotándoles de herramientas, sean físicas o digitales, para liberarles de tiempo de tareas rutinarias que no aportan ningún tipo de valor y focalizarles en lo que realmente importa. Y lo que realmente importa hoy, ayer y mañana es el cliente, el consumidor. Y eso pasa por lo que decía, como invertir en herramientas que le liberen de tiempo. Luego hay otra faceta, es decir, que y ya hay algún retailer avanzado en otros países. Muy pronto no, yo ya he visto, es decir, yo en México, que he viajado bastante, he visto como en algunos supermercados tratan al consumidor, es decir, tienen baristas, tienen sumilleres, o sea, no basta solamente con tener una zona de perfumería muy bonita, sino imaginaros esa zona de perfumería, además atendida con una esteticista, es decir, que te sepa recomendar profesionalmente qué es lo que necesitas, o un sumiller que en función de tu estado emocional te pueda recomendar un vino. Es decir, oye, no solamente que te gusta el Rioja, es decir, te puede gustar el Rioja, pero tienes una cena romántica para una noche y sabes que a tu novia o novio le gusta el Ribera, pues seguramente compres Ribera en vez de Rioja. Entonces, bueno, yo creo que la revolución va a ser el cambio de roles que se va a producir en el personal de tienda para lo que tú decías, es decir, conectar mejor emocionalmente con el cliente. Y no olvidemos una cosa, a todo el mundo nos gusta que nos traten bien. Y eso implica también la propia tienda en sí. Es decir, pues hay veces que colocamos la zona de restauración para consumir dentro de la tienda y parece que lo hacemos para castigar al consumidor. Es decir, le ponemos en un rincón sin apenas luz, en una mesa corrida, sin apenas espacio. Bueno, yo creo que no hay mejor cosa que pensar como si fuéramos cliente. Y a partir de ahí se nos ocurrirán actuaciones que hay muchas veces que no implican tampoco inversión. Es decir, simplemente tener claro cuál puede ser el protocolo de bienvenida a tu cliente. Es decir, yo, por ejemplo, en Morrisons, la última vez que pude viajar, joder, me encantó cómo lo hacía. Es decir, tenían a una persona de tienda ataviada con un delantal, como si fuera un tendero, y estaba única y exclusivamente para dar los buenos días a la gente que entraba. Claro, eso no lo hizo ese día. Es decir, eso lo que le permitía era conocer a toda la gente que iba entrando, a todo el consumidor, todo cliente que iba entrando, y le hacía una recomendación personalizada para él. Oye, Henry, pásate por la panadería que tengo un nuevo pan hecho con frutos de pasas que va a ser la bomba. O simplemente que ibas con tus niños y le revolvía el pelo al
al pequeño. Entonces, no sé, son toques humanos que hay veces que sí, obviamente tienes que invertir para liberar a la persona de tienda, pero otra vez es tan sencillo como ponerse en el pie del cliente y pensar cómo te gusta que te traten a ti. Haz lo mismo, no es tan difícil. Muy bien, muchas gracias. Pues nada, pues hasta aquí hemos llegado, pidiendo disculpas por habernos excedido un poquito solo en el tiempo, pero yo creo que ha sido muy interesante y que merecía la pena llegar hasta aquí. De verdad, muchas gracias a los cuatro, Carmen, Alejandro, Alfonso y Simón, porque han sido muy interesantes vuestras exposiciones, vuestras respuestas también. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a este evento, tanto vosotros por vuestra participación activa, como los asistentes a través del canal online, por la atención que también habéis demostrado. Y nada más, muchas gracias a todos y hasta una próxima ocasión. Adiós, buenos días. Mil Gracias, chao. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta Chao. luego.